Un descubrimiento extraordinario. Un descubrimiento extraordinario. Vamos a basarnos en la historia de Isaías. Y te invito a que busques en tu Biblia Isaías 6, capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 6. Y vamos a ver allí un poco lo que sucedió con Isaías y qué fue lo que él descubrió en ese encuentro que él tuvo con Dios. Dice así Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuenta él que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló. Después de eso, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice él: heme aquí, envíame a mí. Amén. Isaías 6, del 1 al 8. Este texto que acabamos de leer describe una experiencia significativa en la vida del profeta Isaías. Esto marcó su vida, esto fue un antes y un después en su vida, pero también marcó no solamente su vida, sino también su caminar con Cristo Jesús por el resto de su vida. Es decir, marcó su vida profundamente en un antes y un después. La Biblia nos habla, nos enseña, y no solo contiene la revelación de Dios al hombre, también nos muestra y nos revela el trato de Dios con su pueblo, con su gente, con los hombres, y también nos narra cuáles fueron las reacciones de los hombres al trato de Dios o al mover de Dios en sus vidas. Y aquí vemos a Isaías con esta experiencia extraordinaria que él tiene de ver al Señor cara a cara. Eso es una visión. Él queda asombrado de ver esa manifestación de Dios, la presencia de Dios, y él verle a Dios, y ver esos serafines que rodeaban a Dios con esas 6 alas. Dice que la casa se llenó de humo, un querubín, un serafín viene, le toca con un carbón encendido, con una brasa, le toca sus labios, porque él se ve inmundo y dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una experiencia extraordinaria, sin duda alguna. Y en esa experiencia que él tiene con Dios, él descubre algunas cosas ahí. Por eso el título, un descubrimiento extraordinario. Y él va a descubrir varias cosas en ese encuentro que él tiene con el Señor. Y es que tener esos encuentros, tener esos encuentros con el Señor, eso nos revela, nos abre los ojos y también nos hace o nos cambia y nos transforma. Es decir, nos marca para toda la vida. Tener experiencias con Dios nos marca. Tener experiencias con Dios nos transforma. Tener experiencias con Dios nos hace vernos nuestra condición delante de Dios. Nos hace conocer a Dios. Nos hace ver y entender a Dios.
Y vamos a ver al menos 4 descubrimientos que él descubre a través de este encuentro que él tiene con Jesús, o con Dios, el Padre. Isaías, él sabía muy bien, porque él lo narra, él lo explica muy bien, lo que había ocurrido en ese momento. Él sabe cómo y cuándo, y eso marca, porque marcó su vida. Al igual que él dice, he visto al Rey de los ejércitos, a Dios, he visto a Dios cara a cara. Y necesitamos también nosotros en nuestras vidas ver a Dios, ver a Dios. Está bien que no le podemos ver físicamente, pero sí podemos ver a Dios hablando de esa experiencia con Dios, donde podemos sentir la presencia de Dios, tener la convicción de la realidad de Dios, de tener ese encuentro que nos hace vernos como Él se vio, impuro delante de Dios. Vamos a ver cuáles fueron esos 4 descubrimientos que Él descubre en ese encuentro con Jesús. El primer descubrimiento que Él hace es que Él descubre quién es Dios, descubre quién es Dios. ¿Sí? Cuando Él ve a Dios allá, en esa visión que Él tiene, y ve a los querubines, y ve que todos los querubines, todos los ángeles, si lo entienden mejor, estaban alrededor de Dios del altar diciendo santo, santo, santo. La Biblia nos enseña que Dios es 3 veces santo. Dios es lo máximo, ¿no? La santidad de Dios. Y él descubre, Isaías vio a Dios, descubre a Dios. Posiblemente él no había visto antes a Dios en su religión. Y Isaías era una persona que ahora vamos a describir un poco más cómo él era y cómo ese encuentro con Dios lo transformó. Pero a veces no vemos a Dios, vemos una religión, vemos unos ritos, seguimos unos ritos, unas normas, unas tradiciones, y en todo el proceso de la vida cristiana no vemos a Dios, no tenemos ese encuentro con Dios, esa experiencia con Dios. Entonces la vida cristiana se vuelve algo monótono, basada en ritualismo, basada en cosas que tenemos que hacer, pero no vemos a Dios. No vemos a Dios obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, transformándonos. No vemos a Dios obrando milagros a favor nuestro. No vemos a Dios abriendo y cerrando puertas delante de nosotros. No vemos a Dios tomando control de las situaciones. No vemos a Dios obrando. No vemos a Dios por ningún lado. Seguimos siendo los mismos pecados, las mismas tradiciones, los mismos hábitos, los mismos caminos, lo mismo, siempre lo mismo. Y no vemos transformaciones en nuestra vida. Es necesario tener ese encuentro, esa experiencia con Dios, ver a Dios, verte delante de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es tu creador, Él es tu Padre. Y qué bueno que nosotros podamos ver a Dios en nuestra vida. Cuando Él tiene ese encuentro, entonces el texto implica o sugiere la idea de que Él experimentó a Dios. Entonces, el experimentar a Dios, Él se da cuenta que Dios no está basado en el ritualismo ni en el judaísmo, que era lo que Él practicaba, ¿sí? Sino que Dios es real. Dios es real. Es como que Dios se hace real ante los ojos de Isaías. Y sin duda alguna esa experiencia tenemos que tenerla. Tenemos que tener esa experiencia. Si no tenemos esa experiencia, entonces nuestra vida cristiana se basa en asistir a los cultos, en asistir a actividades de la iglesia y poco más. Pero eso no es Dios. Eso forma parte de lo que Dios quiere que hagamos, pero no es Dios. Dios es mucho más que eso. Dios es tu Padre celestial. Dios es el que vela por tu vida. Dios es el que te guarda, Dios es el que te provee. Entonces qué bueno es conocer a ese Dios que nos provee, conocer a ese Dios que nos guarda, a ese Dios que va delante nuestro, a ese Dios que obra milagros a nuestro favor. No solo actividades, conocer a Dios.
Y ese es el primer descubrimiento que él descubre allí. Descubre la realidad de Dios, quién es Dios. Y fíjate que Jesús afirmó en Juan 14:9, él afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la importancia de ver a Jesús y de ver a Dios, de verle como mi Señor, como el Rey del universo, como el Creador de toda la tierra, el universo, de todo lo que existe. Dios es el Creador, Dios es también mi Salvador y Dios también es mi Rey. Dios es el que gobierna mi vida. Entonces, tener ese encuentro con Dios que me descubre a mí, a este Dios, que no es un Dios de actividades, sino que es un Dios personal, un Dios que me habla, un Dios que yo le puedo hablar, un Dios con el que puedo tener comunión, relación, un Dios que es vivo y es real, y no son solo actividades o asistir a los cultos, mucho más que eso. Tenemos en la Biblia algunos hombres más que vieron a Dios y experimentaron a Dios. Por ejemplo, Jacob fue tocado por Dios y él dijo: he visto a Dios cara a cara y mi alma fue salvada. Allí lo encontramos en Génesis 32:30. En ese encuentro que él tiene, ¿se acuerdan de aquel pasaje donde dice que Jacob en un sueño vio que subían y bajaban ángeles? La escalera estaba en el extremo, arriba en el cielo, y subían y bajaban ángeles. Y se abre el cielo y él ve a Dios allí. Y dice el Génesis 32, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. También Gedeón tuvo ese encuentro con Dios. Fue transformado por Dios cuando vio al ángel cara a cara. En Jueces 6:22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y esa expresión cara a cara habla de tener un encuentro personal, es verse, es encontrarse allí cara a cara, encontrarse con Dios, encontrarse con Jesús. Pablo también vio a Jesús y su vida cambió, pero totalmente, 100%. De perseguidor se convirtió en ser perseguido. De ser un perseguidor de la iglesia se convierte en un apóstol de Jesucristo, alguien que predicó el Evangelio. Entonces allí tenemos su encuentro. Él tiene su encuentro en Hechos 9. Él ve a Jesús cara a cara, Dios se le revela, Jesús se le muestra allí. Y él tiene su encuentro con Jesús. Y luego en 1 Corintios 9, él hablando a los corintios dice: ¿no soy apóstol? Es una pregunta retórica, la respuesta es sí, eres apóstol porque Dios te levantó como apóstol. ¿No soy libre? Pues la respuesta es sí. ¿No he visto a Jesús el Señor cara a cara? También dice esto, ¿no lo he visto cara a cara? La respuesta es sí, porque él le vio en Hechos 9, tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces, personas que tuvieron ese encuentro con Jesús y cambió su vida totalmente. Job, ¿cuántos conocen a Job de la historia? Al Job de la historia bíblica, no al Job del vecino, no, al del libro. Y dicen que Job, después de todo el proceso que él vivió, fíjese, la vida de Job es muy interesante. Pero Job tenía su relación con Dios y él dice que todos los días se levantaba y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por si acaso han pecado, él todos los días. Su relación con Dios, él era justo, él era piadoso, él era temeroso de Dios, sí. Pero hay una cosa que le faltaba a Job. Y en esa relación que él tiene con Dios está basada en hacer cosas, en hacer ritos, en hacer actividades, porque eso era lo que la ley de Jehová mandaba. Y él en su corazón, él entonces guarda todas esas cosas, las hace todas esas cosas. Pero cuando él vive todo el proceso que él vive, entonces al final del libro, él escribe esto, mira:
En el capítulo 42, versículo 5, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Impresionante. O sea, él pudo ver a Dios en todo su proceso que vivió. Y en ese proceso que él vivió, él tuvo su encuentro con Dios cara a cara, su experiencia de conocer a Dios cara a cara. Todos tenemos que pasar por ahí, hermanos. Si no has pasado por ahí, entonces tu fe está basada en religiones. Religiones, que puede ser evangélica, o puede ser católica, o puede ser musulmana, o puede ser cualquier otra religión. Y digo cualquier religión porque las religiones no salvan. Y las religiones tampoco mueven la mano de Dios ni el favor de Dios. Quien mueve la mano de Dios y el favor de Dios es Dios mismo a través de Jesús. Entonces es necesario. Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver, pero también dijo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario entonces tener ese encuentro con Jesús, tener ese encuentro con Dios. Entonces él descubre a Dios allí. Ese es el primer descubrimiento que él hace. El segundo descubrimiento que él tiene en ese encuentro es su identidad. Él descubre su identidad. Mira, él dijo: ¡ay de mí que soy muerto, aniquilado, soy impuro! Decía él, soy de labios impuros. Eso, él tenía, sus labios habla de la boca, ¿no? Y de la boca habla de las palabras, de lo que él hablaba, de cómo él hablaba. Posiblemente antes de este encuentro, Isaías posiblemente porque luego dándole el libro, leyendo el libro te das cuenta, pero posiblemente él juzgaba a los demás por sus actitudes, porque no guardaban el día de reposo, como los fariseos. Tus discípulos comen sin lavarse las manos. Es día de reposo y ellos están arrancando espigas y cosas así. Entonces, él era algo así también, juzgaba a los demás. Pero cuando él tiene ese encuentro con Dios, entonces ya no está pensando en los demás, no está pensando en lo que hace el otro, en cómo vive el otro, en cómo se mueve el otro, qué cosas hace el otro o qué cosas no hace. Pero cuando tiene ese encuentro con Dios, él se da cuenta de él, de quién es él. Y él se da cuenta que es un pecador. Se da cuenta que su boca le pierde. Se da cuenta que él habla cosas o critica a otros quizás cuando su condición está peor que la del otro. ¿Sí? Es como ese texto que dijo Jesús: estás tratando de sacar la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en tu ojo. Y a veces no vemos la viga en nuestro ojo y queremos sacar la paja del ojo del hermano. ¿Sí? A veces. Pero cuando conocemos a Dios, cuando tenemos ese encuentro con Dios, Dios cambia y transforma eso. Porque nos hace ver cómo somos nosotros. Yo, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Soy un pecador. Entonces lo primero que él ve es que él tiene una bocaza así abierta, que cada vez que habla mete la pata, cada vez que habla peca, cada vez que habla hiere, cada vez que habla insulta, cada vez que habla molesta a los que oyen. Entonces dice: ay de mí que soy de labios inmundos, mi boca me pierde. ¿Sabes por dónde muere el pez? Por la boca. Por la boca. Y la Biblia nos habla que en la mucha palabrería nos falta. ¿Qué nos falta? Pecado. Dice que en la mucha palabrería nos falta el pecado. ¿Sí? Entonces, él se da cuenta y él dice: ay de mí que soy muerto. Soy muerto. ¿Por qué? Porque soy inmundo. Estoy pecando, mi vida soy pecador. Peco delante de Dios. Y yo estoy, él se ve, y yo estoy delante de la santidad de Dios. Él se ve delante de Dios cara a cara, ve los serafines, ve a Dios en su trono. ¡Wow! Impresionante. Y lo primero que ve es su pecado delante de Dios. Pero cuando no hay ese encuentro, cuando no vemos a Dios,
y señalamos a los demás con el dedo acusador, así señalamos. Pero mira, cada vez que señalamos, tú señalas a uno con un dedo y mira, hay 4 dedos más que están señalando para ti. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Hay 3 dedos que están señalándome a mí. O sea que soy 3 veces más culpable que tú. ¿Te das cuenta? Aprendemos muchas cosas en la presencia de Dios, ¿no? En ese encuentro con Dios, se nos caen las escamas y lo primero que vemos es nuestro pecado. Y cuando vemos nuestro pecado, entonces tiene que venir el arrepentimiento y tiene que venir el pedir perdón a Dios. Entonces vemos aquí al ángel ahora lo que Dios hace. Cuando vio a Dios y se examinó a sí mismo, su condición se hizo muy evidente para su vida. La Biblia afirma que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos. Entonces, lo que tiene que salir de nuestro corazón es nuestra confesión a Dios, pedirle perdón, y Dios perdona nuestros pecados. ¿Sabe lo que hizo Dios? Que mandó a uno de los serafines, tomó un carbón, una brasa, la tomó con una tenaza y fue hasta donde estaba Isaías, le pasó el fuego por sus labios y dijo: limpia tu pecado, quitada es tu culpa. Y lo limpió. ¿Sabes que Dios también ha provisto la limpieza para nuestros pecados? ¿Cómo limpiamos nuestros pecados? ¿Cómo limpia Dios nuestros pecados? Nuestros pecados son limpiados cuando hay confesión de pecado a Dios, a Jesús. ¿Y qué es lo que Dios ha provisto para el perdón, para la limpieza de nuestros pecados? La sangre de Jesús. Entonces, cuando pedimos perdón, la sangre de Jesús nos limpia los pecados. Nos limpia. Nuestra culpa es quitada. Así dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para limpiar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así. Pero hay que hacerlo. Y tenemos que vernos. El problema de muchos de nosotros es que no nos vemos a nosotros, pero sí vemos a los otros. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios. Pero cuando vemos a Dios ya no vemos al otro, nos vemos a nosotros. Y eso fue el descubrimiento que hizo Isaías allí. Y él se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, y entonces viene el tercer descubrimiento que él descubrió allí. Él descubrió en quién podía él convertirse. ¿En quién podía convertirse? De ser un crítico o de ser alguien que continuamente está señalando a los demás, a ser alguien que Dios pueda usar, que Dios pueda usar para extender su reino. El descubrimiento, entonces, aquí. El ángel tocó los labios impuros con una brasa de fuego y Dios le dijo: tu pecado ha sido perdonado. Al tocar el ángel sus labios impuros, fue limpio. Pero a la vez que lo limpió, también Dios mudó su corazón, porque hubo un corazón nuevo. Y también cambió su manera de ver a la gente. Entonces, en el capítulo 53 de Isaías, ahora él va a escribir allí acerca del Mesías, una revelación que Dios le da, una profecía acerca del cumplimiento del Mesías. Cuando él venga, dijo que él sería así, haría tal cosa y todo esto, ¿no? Entonces, mudó su corazón al tal punto que Dios lo pudo usar. De hecho, los eruditos, los maestros de la Biblia, enseñan o señalan, mejor dicho, a Isaías como el quinto evangelio. Sabéis que tenemos 4 evangelios que hablan de Jesús. Hay un quinto que algunos le llaman el quinto evangelio al libro de Isaías, por cómo él revela a Jesús en su libro, en sus profecías que él tiene. O sea que Dios lo usó, a partir de ese momento Dios lo usó de una manera tremenda para enseñar al pueblo, para corregir al pueblo, pero también para traer revelación
al pueblo y profecías que en su tiempo se cumplirían, como esta, en el capítulo 53, que se cumplió con la venida de Jesús. Pero él allí, entre otras cosas, él escribe: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aparte de la profecía y todo esto, el lenguaje que él usa aquí ahora es, ya no es, él no señala a los demás, él se incluye. Por ejemplo, dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones. Ya se está incluyendo que era rebelde también. Porque lo contrario sería por vuestras rebeliones. Y él se incluye. Que eso es como él era antes, señalando a los demás. Pero ahora su corazón ha sido mudado por ese encuentro que ha tenido con Dios, por ese ver a Dios cara a cara, por esa experiencia, y ahora ya él es el pecador, y ahora ya no va a juzgar a los demás. Ahora el primer pecador, él va a decir: soy yo. Entonces dice: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Te das cuenta del lenguaje? ¿Cómo cambia? Se incluye. Entonces ya no está trayendo condenación sobre los demás. No se cree más justo que nadie. No se cree más santo que nadie. Su corazón fue mudado. ¿Lo puedes ver o no? ¿Cómo viene esa mudanza de corazón? ¿Cómo viene esa transformación de corazón y de ver como Dios ve? Eso viene a través de las experiencias con Dios. No viene por hacer actividades. Viene por experiencias que marcan tu vida, como la vida de Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos, es decir, por el sacrificio de Jesús, todos fuimos perdonados, sanados, etc. Todo. Entonces ya él está también hablando que tú eres pecador, tú puedes venir a Jesús, Dios puede perdonar tus pecados, Dios puede sanar tus heridas, Dios puede darte vida eterna. O sea, porque hasta la manera de ver al prójimo ahora lo ve con ojos de amor, ¿entiendes? Lo ve con otros ojos, ya no lo ve como un pecador que se va a condenar, que se va al infierno y que merece irse al infierno por sus pecados, por su mala vida, por su cosa que tiene. Ya no le ve así, ahora le ve con otros ojos, ahora le ve con ojos de misericordia, con ojos de compasión, con compasión en su corazón. Pero para eso tiene que ser mudado su corazón. Y ese es el tercer descubrimiento que hace Isaías aquí. El cuarto descubrimiento, él descubre no solo lo que puede ser o en qué se puede transformar, sino también en lo que él puede hacer ahora. ¿Qué puede hacer Isaías? Y es que, mira, Dios tiene propósitos para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene propósitos para nosotros. Amén. Y Dios nos ha encomendado una misión a todos, no a uno ni a dos, a todos, incluyendo a usted. Dios tiene una misión. Por imposible que parezca, o increíble que parezca, Dios sigue buscando hoy también personas como aquel día la buscó. Cuando Dios trata con él, le muestra todo esto, entonces hay una pregunta de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A dónde? A llevarles al pueblo el mensaje, a llevarle a la gente el mensaje de Dios. Entonces él está buscando personas. Pero Isaías está en la presencia de Dios ahora. Él ha sido perdonado, él ha sido transformado, él ha sido un hombre que ahora puede ser un instrumento en las manos de Dios. Y él no lo duda ni un segundo. Él dice: heme aquí, envíame a mí, yo puedo hacer ese trabajo. Entonces, lo que ocurre allí es que él también ha cambiado, ¿qué? Ha cambiado sus prioridades en la vida.
Ahora su prioridad es servir a Dios. Su prioridad es agradar a Dios. Es obedecer a Dios. Entonces, Dios está buscando a alguien para que haga algo para Él. Yo me ofrezco, yo estoy, yo. Un corazón mudado. Sus prioridades cambiaron. El corazón de Isaías fue transformado. La Biblia describe situaciones también en otros tiempos, en otros momentos, en que Dios buscó a alguien para que se pusiera en la brecha. Y dice la Biblia que no lo halló. En Ezequiel, por ejemplo. En Ezequiel encontramos 22:30. Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y tristemente dice Dios, y no lo hallé. No encontré ni uno solo. Pero en el tiempo de Isaías encontró a Isaías. Ahora, Dios sigue buscando personas en este tiempo también. ¿Por qué? Porque la tarea no ha terminado. Dios tiene una gran obra que hacer en la tierra. Dios tiene una gran obra. Dios quiere llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que no quede ni una sola tribu donde no haya llegado el mensaje del Evangelio. Y Dios está buscando personas. ¿A cualquier persona? No. Cualquier persona no sirve para llevar el mensaje del Evangelio cualquier persona. Tiene que ser una persona que haya tenido un encuentro con Dios primeramente. Que haya recibido una transformación en su vida, en su corazón. Que haya la disposición en su corazón de amar, de obedecer, de servir a Dios, de caminar delante de Dios. Y cuando eso está, entonces Dios te envía. Y tú puedes ir sin haber recibido transformación, puedes ir sin haber tenido un encuentro personal con Dios, puedes ir sin obedecer a Dios y haciendo las cosas como tú quieras, puedes ir, pero el resultado, el obrar de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, no estará contigo. Estarás trabajando en la carne, en el brazo de carne. Pero Dios no está. Pero si queremos que Dios esté con nosotros, si queremos que Dios vaya delante nuestro, si queremos que Dios nos respalde, si queremos que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, entonces necesitamos a Dios. Necesitamos tener ese encuentro, o esos encuentros que marcan un antes y un después en nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén. ¿Entendió o no? Amén. Amén. ¿A qué nos llama Dios entonces? ¿A qué nos llama? A cambiar. A evangelizar, sí. A evangelizar. Pero Dios nos llama también a tener esos encuentros que marquen nuestra vida con Él. Sí, que cambie. Esos encuentros nos transforman, nos cambian. Dios tiene cosas hermosas, dice la Biblia, ¿no? Miren, Pablo escribe a los Efesios que Dios tiene algo extraordinario preparado para que lo llevemos a cabo. Mira, él escribe en Efesios 2, del 8 al 10, porque por su gracia somos salvos, por la gracia de Dios. No por medio, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Quiere decir que Dios ya tiene preparado nuestro camino, Dios tiene preparadas las obras que nosotros vamos a realizar en la tierra. Ahora, para que esas obras se cumplan en nuestra vida y andemos en esas obras, entonces hay algo que es fundamental, y es que tenemos que entrar dentro del plan y de la voluntad de Dios. No podemos andar en las obras de Dios si no entramos en la voluntad de Dios. Es necesario entrar en la voluntad de Dios. Y cuando entramos en la voluntad de Dios, Él nos guía. El Espíritu Santo, y por medio de la palabra, nos guía para que nosotros hagamos y andemos en las obras que Él ha preparado en su santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es algo que Dios ya tiene. Dios ya tiene preparado para ti. Dios ya lo tiene. Ya lo tiene. Entonces cuando nosotros entendemos esto y esto comienza a hacerse una realidad en nuestra vida, entonces nuestra vida cristiana ya no está basada en actividades, ya no está basada en asistencia a los cultos simplemente, sino que cobra sentido, cobra vida. Yo tengo propósito en la vida. Yo tengo una obra que hacer. Yo sé lo que Dios quiere de mí y mi vida cristiana, personal y a nivel de congregacional se va desarrollando, va avanzando, y aunque no me congregue, tengo una obra que hacer, tengo un propósito de Dios en la tierra y yo sé cuál es. Entonces, hoy no me congrego por circunstancias, bien, pero yo tengo propósito en la vida. Mañana me congrego en una congregación, me uno a la congregación, me uno a la visión, al propósito de Dios, y dentro de esa visión y dentro de ese propósito, ahí entra también y encaja perfectamente lo que Dios ha preparado para mí. Y comienza a andar ahí. Y comienza a ser útil en las manos de Dios, y comienza Dios a usar mi vida para traer bendición a otros. ¿Sí? ¿No es algo asombroso que Dios haya preparado ya todo esto para nosotros? Es asombroso, ¿no? ¿Por qué? Y eso nos habla de que Dios nos tuvo en cuenta. Eso no nos habla, o sea, eso nos habla que antes de que tú vinieses al mundo, ya Dios te tenía en cuenta y Él ya planeó, preparó un plan para tu vida. Entonces no estás aquí por casualidad en la tierra. Y no estás en esta congregación por casualidad. Estás aquí para cumplir un propósito de Dios. Algo que Él ya preparó, diseñó, lo perfeccionó. Ahora, es posible que algunos lo estemos viviendo. Lo hemos entendido, hemos pasado por ese proceso y quizá algunos lo estamos viviendo. Pero hay otros muchos que no lo están viviendo. Primero porque no lo han entendido. Segundo porque no han tenido quizá esa experiencia con Dios todavía. O tercero porque todavía sus prioridades están basadas en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. También puede ser que los afanes de este mundo, los propósitos que tenemos en la vida se oponen o son un impedimento para que nosotros podamos aceptar y entrar en la voluntad de Dios, porque tenemos que renunciar a cosas. Y claro, a veces no estamos dispuestos a renunciar para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu caso, pero lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que Dios tiene propósito con tu vida. Amén. Así que yo espero que descubras, como Isaías, que descubras estos principios en tu vida, que descubras a este Dios que te ama, que descubras a este Dios que dio su vida por ti para perdonar tus pecados, que descubras a este Dios que planeó y organizó tu vida antes de que tú nacieses, y este Dios al que tú puedes servir con tu vida, a este Dios que te ama y que puedes dar tu vida en servicio a Él, lo mismo que Él la dio
por ti para librarte de la condenación del infierno. Hay lo que conocemos como la Gran Comisión. Mira, la Gran Comisión que Dios nos manda, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, Jesús. Pero fíjate que ese estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo va ligado con el cumplimiento de la Gran Comisión. Quiere decir que si no andamos en el cumplimiento, enfocados en la Gran Comisión, pues Jesús no está todos los días con nosotros. Su promesa es para aquellos que están andando con o en su voluntad, que están haciendo lo que Él mandó. Ahora, ¿tiene Dios misericordia? Claro. ¿Por qué? Porque por su naturaleza Dios es misericordioso. ¿Tiene misericordia de tu vida? Claro que sí, porque Él es un Dios misericordioso. Pero eso no significa que apruebe todo lo que tú haces. Tampoco significa que esté guiando tu vida. Porque quizá tu vida la guía tu propio yo, tus intereses personales, tu hombre carnal, y no la guía el Espíritu Santo. Entonces, claro, no andas en el cumplimiento de la Gran Comisión, lo que Jesús mandó, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos. No estás en eso, estás en tus intereses personales, tu negocio, hacer dinero, tu casa, tu familia, tu cosa, todo está bien, es loable y son buenas cosas, pero te estás olvidando del mandamiento de Dios. Entonces tú puedes entrar a cumplir el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, y a la misma vez organizar tu casa, trabajar para el sustento de tu familia, tener tu vida familiar, comprarte tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque todo eso la Biblia nos enseña que son añadiduras. Pero el problema nuestro es cuando hacemos de eso la prioridad y descuidamos esto. Ese es el problema. Dios no está en contra de eso. Pero si eso va a ocupar el lugar que Dios le corresponde en tu vida, entonces sí tenemos un problema. Sí tenemos un problema en el corazón. Y en esos encuentros con Dios, Dios muda y transforma nuestro corazón. Entonces, qué bueno que nosotros podamos descubrir. Porque a veces son cosas que sabemos, pero no las hemos descubierto en nuestro corazón. Y tenemos que descubrirlas en nuestro corazón con esa experiencia con Dios. Es cosa maravillosa la experiencia que tuvo Isaías, ¿no te parece? Amén. Que lo transformó. Ahora, también la nuestra puede serlo también la nuestra, una experiencia maravillosa. Dios desea tocarnos, revelarse a nosotros, perdonar nuestros pecados, mostrarnos sus planes para nuestras vidas. Lo mismo que lo hizo con Isaías. Hay algo extraordinario que Dios nos envía a hacer a todos. ¿Qué es eso? Como decía la hermana, predicar el Evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo responderás tú a Dios? ¿Cómo le vas a responder? Vemos la respuesta inmediata de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Y automáticamente en el versículo siguiente Dios le dice, pues anda y ve y dile al pueblo, y ahí le encomienda lo que le tiene que decir al pueblo. Y a partir de ese momento Isaías se convierte el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Es el quinto evangelio, algunos le llaman el quinto evangelio por todo lo que Dios le reveló acerca de Jesús, del Mesías. ¿Sí? Dios quiera, ¿verdad? Y nosotros también de tener esos encuentros que marcan nuestra vida, esos encuentros donde descubrimos cosas extraordinarias, amén, y donde también se disipan todas aquellas cosas que no contribuyen a vivir una vida cristiana abundante
y una vida de entrega, de servicio, de amor a Dios. ¿Amén? Amén. Eso te despertó más, ¿eh? ¿Oramos? ¿Qué les parece si oramos? Amén. Sí.